estimados oyentes, el día de hoy vamos a hablar sobre el famoso caso del periodista e investigador Julian Assange. Este grupo está conformado por Adriana Rodríguez, Diego Lalangui y Fernanda Farfán. Ahora yo les voy a hablar sobre una mini biografía de Julian Paul Assange. Él nació el 13 de julio de 1971, pero es mejor conocido como Julian Assange. Es un programador, periodista y activista de Internet australiano, conocido porque saltó a la fama mundial por ser el editor, portavoz, fundador y cabeza más visible del sitio y la organización Wikileaks, la cual fue fundada en el año 2006. Célebre por sus filtraciones de la política exterior norteamericana, ya que Assange es un experto programador y en su pasado ostenta varios cargos por haber hackeado diversas páginas y sistemas. En 1991, Assange fue detenido en su casa de Melbourne por la Policía Federal Australiana. Este de aquí fue acusado por acceder ilegalmente a varias computadoras. Estos de aquí eran pertenecientes a una universidad australiana, a una compañía de telecomunicaciones y a otras organizaciones. Este se declaró culpable por 24 delitos informáticos y fue multado y puesto en libertad por buena conducta. En el año 2010, por indicaciones de la policía sueca, ordenó el arresto de Assange, ya que este fue acusado por la violación de Hannah Arendt. Se dice que este obligó a tener relaciones sexuales, la obligó a tener relaciones sexuales mientras ella dormía. Telecomunicaciones y a otras organizaciones. Este se declaró culpable por 24 delitos informáticos y fue multado y puesto en libertad por buena conducta. En el año 2010, por indicaciones de la policía sueca, ordenó el arresto de Assange, ya que este fue acusado por la violación de Hannah Arendt. Se dice que este obligó a tener relaciones sexuales, la obligó a tener relaciones sexuales mientras ella dormía. Julian Assange. El 5 de abril del 2010 salta a la fama tras difundir un video donde se logra observar un ataque aéreo de parte de Estados Unidos a Irak. Se estima que cerca de 750,000 documentos confidenciales fueron revelados a través del sitio web Wikileaks, relacionados a la guerra de Irak y Afganistán, documentos militares, entre otros, perjudicando directamente al gobierno de Estados Unidos, el actual presidente Barack Obama. Por lo que la secretaria de Estado de ese país, Hillary Clinton, lo cataloga como un ataque no solo a Estados Unidos, sino a toda la comunidad internacional. A la advertencia, Assange hace caso omiso, se refugia en Suecia debido a que se sentía protegido a la avanzada ley de prensa que existe en ese país. Pero fue aquí donde empiezan los procesos judiciales para Assange, acusado de abuso sexual a 2 féminas. Ahora, periodista o espía, lo cierto es que Julian Assange, a través de su sitio web Wikileaks, reveló documentos confidenciales revelando actos inhumanos y crueles de gobiernos occidentales, especialmente por Estados Unidos. Ahora les voy a hablar sobre las acusaciones en contra de Julian Assange. Estados Unidos acusa de 17 nuevos delitos al fundador de Wikileaks. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos presentó 17 nuevas acusaciones en contra del cofundador de Wikileaks, Julian Assange, quien se enfrenta a una posible extradición desde Reino Unido, ya que las nuevas imputaciones lo acusan de recibir y publicar ilegalmente nombres de fuentes clasificados del gobierno de Estados Unidos. Y así se dio la gran filtración de documentos clasificados en el año 2010, por lo que Estados Unidos pide la extradición de Julian Assange. Ahora les voy a hablar sobre las acusaciones de violación menor y acoso sexual. Bueno, como anteriormente comentó la compañera Fernanda, Assange cuentan con 2 órdenes de arresto en Suecia
por presuntos delitos de violación, en el caso de Hannah Arendt y en el caso de acoso sexual de Sofía Williams. El 21 de agosto del 2010, por indicaciones de la policía sueca, la fiscal Maria Hadjebo ordenó el arresto de Assange, acusado de la violación de Hannah Arendt. Después la fiscal retiró las acusaciones a las pocas horas de haber declarado, ya que dijo que no había motivos por el que sospechar de él, porque él supuestamente no estaba implicado en dicha violación. Pero luego, en septiembre del 2010, la fiscal superior sueca, Marianne Nitt, consideró que sí había razones para creer que el delito se había cometido y que debería ser calificado como una violación, y en consecuencia ordenó reabrir la investigación preliminar en contra de Assange por presunto delito de violación. Ante su huida del país, la policía sueca solicitó la intervención del Interpol, y el 20 de noviembre esta emitió una alerta roja para su búsqueda, captura y extradición a Suecia, acusado de los delitos de violación, abuso sexual y coacción. Y el 24 de febrero del 2011, el juez británico Horst Ridder autorizó la extradición de Assange a Suecia, considerando que este país ofrece todas las garantías judiciales. Ya, Suecia cierra causa por presunta violación. En mayo del 2017, Suecia decide cerrar la causa por supuesta violación en contra de Julian Assange. Y en abril del 2019, la Fiscalía de Suecia afirmó que existía la posibilidad de una reapertura del caso, si la situación de Assange cambiaba. Y el 13 de mayo del 2019, habiéndose revocado su asilo en la Embajada de Ecuador, esta anunciaba la reapertura de la investigación por el presunto caso de violación, pero posteriormente fue cerrada 6 meses después. Bueno, y en el asilo de Embajada de Ecuador en Londres, el 19 de junio de 2012, Julian Assange se refugió en la Embajada de la República del Ecuador, en Londres, Inglaterra, y solicitó asilo político. El gobierno ecuatoriano afirmó haber analizado todas las maneras posibles y dijo que por cuestiones, esto era más por cuestión de defensa de los derechos humanos que más por cuestiones meramente políticas, considerando que la vida de Assange peligraba con una hipotética extradición a Estados Unidos, donde en esta estaba vigente la pena de muerte. En agosto del 2016, después de un fallido intento de asalto a la sede diplomática en Ecuador, en Londres, donde se encontraba resguardado Assange, Ecuador retiró su compromiso de proteger su vida. Pero el 28 de marzo del 2018, después de que Julian Assange opinara en redes sociales sobre temas políticos, el gobierno ecuatoriano decidió que le quitó, o sea, decidió quitarle todas sus comunicaciones y acceso a internet, ya que él estaba interviniendo en la política internacional. En enero del 2018, el presidente Lenín Moreno reconoció que el asilo político a Assange le causaba más de una molestia a su gobierno. Pero el 28 de marzo del 2018, Ecuador volvió a cortar la conexión de internet de Assange para prevenir daños potenciales. Y el 11 de abril del 2019, tras el anuncio oficial del presidente Lenín Moreno, Ecuador dejó de dar asilo a Assange y le retiró la nacionalidad ecuatoriana que se le había sido concedida en el año 2017. Y ahí es cuando es detenido inmediatamente por las autoridades británicas dentro de la Embajada de Ecuador, en Londres, en respuesta a la petición de la extradición del gobierno estadounidense. El fundador de Wikileaks fue detenido en la Embajada de Ecuador en Londres el 11 de abril del año 2019, específicamente a las 6 de la mañana, después de que el gobierno le reiterara el asilo y Lenín Moreno, presidente actual de Ecuador, como lo decía la compañera Adriana, lo calificó por ser un hacker miserable y malcriado. Y por esa razón, estuvo hasta la embajada, específicamente hasta el 2019. Por otro lado, Estados Unidos solicitó la extradición de Assange por violación a la ley. Con la llegada también de Assange a Suecia, se inició una serie de procesos judiciales y pedidos de extradición en su contra.
Una vez en Suecia, Assange anunció vía conferencia que estaba interesado en formar un dicho país, pero una base de Wikileaks, debido a que en dicho país las leyes de protección para los informantes eran muy favorables. Pero durante su instancia, este de aquí fue acusado de violación, como lo decía la compañera Diana, por 2 mujeres, y eso hizo que todo esto se venga abajo. En junio del 2012 estuvo, y luego 2 meses después se dictaminó que este debía ser extraditado a Suecia. Por esa razón, como lo mencioné, Assange viene y se refugia en la Embajada de Ecuador en Londres. El gobierno de Ecuador consideró lo siguiente. Decían que Julian Assange es un profesional de la comunicación galardonado, que el señor Assange compartió con el público global información documentada. Decían que la evidencia jurídica muestra claramente, digamos, claramente de darse una extradición a Estados Unidos de América. Y que el señor Assange no tendría un juicio justo. Es algo muy importante que resaltar. Siguiente diapositiva. Listo. Como lo mencionaba, el miedo real de Assange es una extradición a Estados Unidos. Este de aquí lo acusa de espionaje y se ha pronunciado el fiscal general de Estados Unidos, ha hablado y ha dicho que capturar a Assange y su equipo era una prioridad. Y también en años pasados se mencionó Donald Trump. Este dijo que el fiscal tenía su total apoyo. La respuesta del fundador de Wikileaks es que aunque haya mucha agresividad de parte de todos, él está dispuesto a un diálogo. Pero es evidente que después de tantos años en un mismo lugar, él no quiera seguir viviendo lo mismo, ¿no? Porque se dice que ha sufrido tortura psicológica. Incluso menciona el papá de Assange que hay mucha negatividad con su salud física y mental. La jueza de Londres denegó absolutamente la extradición de este. Y sin embargo, la misma jueza ha desestimado todos los puntos de la defensa del periodista. Por ejemplo, la jueza no considera de que vaya a tener un juicio injusto y tampoco cree que haya una motivación política detrás de todo este proceso. Hay que mencionar también que se desarrollaron aplicaciones como Nextrading desde Wikileaks y la sentencia también tras la libertad de prensa. Este caso lleva más de una década, hay que recalcarlo muchísimo, lleva más de una década. En los años 2010, 2012, reveló muchas cosas de guerras también. Siguiente diapositiva. Una de las cosas que pudo revelar Assange es algo muy curioso del Papa Benedicto XVI. Se dice que mantuvo desde el 2005 contacto con el gobierno de Estados Unidos para analizar situaciones que consideraba importantes de América Latina. Pero ¿por qué Estados Unidos lo quiere? O sea, simplemente podríamos decir que por venganza, porque este filtró los videos. Wikileaks también reveló que espiaba a personas por medios de pantallas, que él las hackeaba y podían hacer datos de estudios maléficos. Obviamente, esto viola todos los derechos humanos. Podemos ver en la actualidad que Assange está luchando para que no lo extraditen a Estados Unidos. Actualmente no tiene acceso a sus abogados estadounidenses. Su abogada británica también denuncia de que no tiene suficiente tiempo para revisar las pruebas y archivos con él. Y también es muy importante, ya que
La relación entre abogado y cliente para resolver un caso es sumamente importante. En conclusión, podemos decir que se niega el derecho básico de preparar su propia defensa, y eso es un derecho. Actualmente se encuentra en la cárcel de Belmarsh bajo fianza en medio de preocupaciones sobre su salud, y ahora también, como le mencionaba, sigue luchando contra la extradición de Estados Unidos por cargos de delitos informáticos, por espionaje y filtraciones de muchos secretos. El gobierno de México le ofreció asilo político. Ese es el plan del presidente Andrés Manuel López Obrador. Él dijo que voy a pedirle al secretario de Relaciones Exteriores que hagan los trámites correspondientes para que se solicite el gobierno del Reino Unido. Y él quiere que exista la posibilidad de que el señor Assange quede en libertad y que se pueda lograr este asilo político. Para sintetizar el tema, vemos claramente una transición del señor Julian Assange. Para él, en principio considerado como un héroe, en principio es considerado también como un ser amado por muchos. Una vez en Suecia, con la divulgación en 2010 de los primeros videos y archivos, se ve una transición clara de ser amado a ser odiado tras ser acusado por abuso sexual. De ser extraditado, este señor a los Estados Unidos, que es a lo que más teme, como mi compañera Fernanda lo afirmó en su exposición, vemos claramente que en Estados Unidos, en 2019, se le acusa de obtener y difundir información secreta por parte de la Fiscalía de Virginia. Según la ley de espionaje, de ser extraditado, Assange tendría que pagar 175 años de cárcel. En el literal 1.18 también se le acusa por conspiración para acceder a un sistema de computadores confidenciales, donde Assange fue descubierto, se le descubrió un chat con un militar de Estados Unidos. Assange siempre le ha temido a la extradición. Cuando se refugia en Suecia y tiene los problemas legales, Assange no huye de la ley, pero Suecia nunca garantizó el no ser extraditado a Estados Unidos, por lo que Assange toma la decisión de refugiarse en Ecuador, específicamente en la Embajada de Londres, Ecuador, ¿no? En la presidencia del señor Rafael Correa Delgado. Ya una vez en la presidencia del señor Lenín Moreno, se le retira el asilo político por mal comportamiento, se alega, y pues algo clave, que periodista o espía, lo cierto es, mis queridos oyentes, que el señor Julian Assange, vuelvo a recalcar, por medio de su sitio Wikileaks, revela información de interés público, dejando al descubierto actos crueles e inhumanos de parte de gobiernos occidentales, especialmente de Estados Unidos. Muchas gracias.